Y precisamente para hablar de esta situación nos acompaña el presidente del Colegio Médico acá en Santa Cruz, el doctor Henry Montero. Muy buenos días, bienvenido a la revista. Mantienen el paro, ya van 22 días. Buenos días. Es lamentable ver a las autoridades del legislativo que han paseado el día de ayer en los diferentes canales para poder mentir a la población sobre un acuerdo. Un acuerdo, pues, usted se acuerda desde el título hasta la firma, y cuando se vulnera deja de ser un acuerdo. Y así que la población tiene que entender que este acuerdo fue roto por parte del legislativo y es por eso que nosotros los médicos estamos observando. ¿Estamos hablando del acta de entendimiento que recientemente se firmó en La Paz o estamos hablando de ese preacuerdo que es la base del artículo 205 ahora cuestionado, del decreto también? Es el acuerdo inicial del mes de septiembre, que el último preacuerdo estaba condicionado a la mesa de diálogo a que tenía que recibir un informe de las bases en relación a qué medida tomar. Y las bases del día de ayer fueron claras en los 9 departamentos del país, igual que Santa Cruz, en manifestar de que se podía continuar una mesa de diálogo, pero sin suspender la medida de presión. La tendencia sería a radicalizar la medida de presión, ¿no? Ahora, escuchamos a Gabriela Montaño, también a Alberto González, decir que ese artículo va a ir tal cual porque ya había sido consensuado con los médicos anteriormente. ¿En qué queda el diálogo bajo esta premisa? Creo que la población se está dando cuenta que existe una serie de imposición. Nosotros le llamamos el Código de la Muerte, porque empieza desde el aborto y termina criminalizando lo que es el acto médico. Creo que esto no debe ser. Este Código Penal, hoy llamado Morales seguramente, tiene que ir de un consenso y es un código que tiene que nacer bien. Si nace mal formado va a terminar mal. Y es así que esperamos que exista la predisposición de ese diálogo sin imposición, ese diálogo que no sea de sordo, para que nosotros los profesionales podamos escuchar y sobre todo pensemos en la población. En el acta de entendimiento firmada en La Paz, ¿habían determinado una fecha para iniciar el diálogo, las mesas de trabajo? Sí, esa fecha estaba para el día de ayer, pero condicionada a suspender la medida. Es decir, hacer una pausa humanitaria o un cuarto intermedio para que se pueda sentar. Existe una serie de susceptibilidades dentro de las bases en que no existe la credibilidad de parte del legislativo ni del ejecutivo para poder suspender la medida sin antes conocer el documento final que se ha aprobado. Me dice que era condicionado esto, entonces si ustedes no aceptaron esa pausa humanitaria, ¿significa que ya no habrá diálogo? Si el gobierno, a pesar de la disposición de las bases, de mantener la presión y quiere solucionar el problema en menos de 12 horas, seguramente va a convocar nuevamente al gremio para que podamos buscar una solución a este conflicto. Es decir, que ustedes asistirían nuevamente a una reunión allá a las mesas de trabajo, pero manteniendo la medida de presión. Claro, no pueden invitar a una serie de reuniones con imposición en política. Los escuchamos, pero vamos a hacer esto. Lo están escuchando ustedes ahora, que en vez de pasearse por los medios de comunicación, mintiendo, mostrando documentos, que lastimosamente la población no tiene el alcance del contenido del documento o comparativo, eso hace que pueda desvirtuar un poco el movimiento, ¿no? Precisamente, ellos aseguran que lo que han puesto en el artículo 205 ya ha sido consensuado con ustedes, que es parte de la propuesta que ustedes dieron como médicos. ¿En qué ha variado entonces? Ustedes dicen lo contrario. Le cambiaron desde el nombre. Probablemente dirán no es lo importante, pero es importante el nombre porque desde ahí... ¿Cuál era el nombre que ustedes propusieron y que ahora está? Práctica profesional y ahora de lesiones de la integridad física, psicológica dentro de la práctica médica, ¿no? ¿Qué decían ustedes en cuanto a las sanciones? Y eso, dentro de las sanciones existen observaciones claras, es decir, un homicidio culposo que está en el artículo 136 establece una pena de 1 a 3 años. En este artículo, ese homicidio culposo va de 2 a 5 años. El hecho de ser profesional, eso establece que hoy es un delito. Es solamente el hecho de ser profesional. Y creo que no estamos de acuerdo, no existe una coherencia dentro de las penas. Cuando se debe tomar que una pena debe ser humanitaria, es decir, que las penas, no aumentando las penas, llevando a una cadena perpetua, va a dejar de la delincuencia, ¿no? Bien, y en el marco de toda esta medida de presión que están acatando los médicos, desde el gobierno, las autoridades de fiscalización del sector salud están denunciando ya muertes por gente que no ha sido atendida a tiempo. ¿Ustedes confirman estas cifras? Nosotros hemos hecho investigación de las supuestas casos de negligencia médica
Y aquí hay un caso en Cotoca, hay un caso en Sucre. Exacto. Y aquí van a empezar a atribuirse una serie de delitos en sanción de dejar de atender. Cuando existe negligencia familiar en estos casos que nosotros hemos demostrado, que cuando llevan al paciente en estado realmente deprimente, uno por una jeca, es decir, vómito y diarrea, con grado de deshidratación grave, que llegó a un paro cardiorrespiratorio. ¿Ninguna de estas muertes ha sido a consecuencia de la falta de atención por el paro médico? Por lo cual, claro que no, existen las emergencias de los diferentes establecimientos hospitalarios que estamos teniendo el cuidado de poder reforzar con personal para que todo paciente que necesite una atención médica de emergencia la va a tener. ¿Y está funcionando esa emergencia? ¿No ha colapsado? Ha colapsado los 365 días. Entonces, sí ha colapsado ahora también. Pero se está haciendo todo el esfuerzo necesario y la población, y ustedes muchas veces se reportan que la cara de cualquier institución son las emergencias. Y vemos hospitales colapsados y eso no es por culpa del médico, es por culpa del sistema que con estos parches de decreto, de Código Penal, no va a mejorar el sistema de salud. Hay otras cifras que ha dado el gobierno. Usted me confirma. La suspensión de 500.000 de consultas y de 5.000 cirugías programadas, ¿es cierto?, en estos 22 días de paro. Es fácil siempre exigir el número, pero no la calidad de atención o la eficiencia de la atención. De ese 1.000.000 de pacientes seguramente que han sido atendidos, hay que preguntarle qué tiempo no fue, por qué motivo no fue a ser atendido. Primero, porque no tiene recursos económicos. La salud, que dice en la Constitución Política del Estado, debe ser gratuita. No lo es gratuita. No tiene ni para sus pasajes. Entonces, todos estos factores deben ser trabajados con una ley general de salud que pueda mejorar este sistema que está en terapia intensiva. No podemos estar más así, Gabriela. Creo que debe valer más la conciencia, pensar en la población y no utilizar los medios para poder desvirtuar a un gremio que estamos en beneficio de la población que somos los médicos, ¿no? Bien, estábamos, decíamos, ingresando en el día 22 de paro. ¿Qué le dice a la población? ¿Se va a resolver esto? ¿A dónde pueden apelar ellos a conseguir asistencia médica? En estos momentos deberán ahorrar para ir a una clínica privada. También se están sumando las clínicas privadas. Habían anunciado que las farmacias también iban a cerrar sus puertas. Los colegios profesionales también estaban acatando. O sea, ¿qué le queda al paciente, al que está enfermo ahora? ¿Dónde debe acudir? A las emergencias de los hospitales y decir que es el momento de poder exigir sus derechos, de poder tener una salud. No necesita tener recursos para ir a una clínica privada. Si funcionara el sector público, no hubiera sistema privado como existen en otros países, de que funciona así el seguro público. ¿Y eso a qué significa? Presupuesto. Darle un mayor presupuesto a salud y seguramente se tendrán mejores condiciones. Nosotros los médicos existe una predisposición, pero un diálogo sincero, no un diálogo de sordo de imposición. Solicito a las autoridades despojarse del color político partidario y pensar en la población para buscar una solución a este conflicto. Precisamente es la población, en eso coincidimos, es la población la que está más perjudicada por esta situación. ¿No temen que más bien ese apoyo se vuelque contra los médicos? A un principio existe cuando un paro prolongado puede existir, pero al contrario, la población se está dando cuenta que es el momento de estar con sus médicos, porque no estamos pidiendo reivindicación de tipo gremial, no estamos pidiendo bono salarial, no estamos pidiendo doble aguinaldo, no estamos pidiendo bonos. Creo que esa es la imagen que tiene de que estamos pidiendo mejores condiciones para él, para el paciente, que tenga una salud realmente como ellos se merecen, no ahora como tenemos en este momento, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Nos mantendremos atentos entonces a la respuesta del gobierno a esta posición en que mantienen los médicos por 22 días ya a nivel nacional. Continuamos con más.